El amanecer llegaba lento sobre la ciudad, arrastrando consigo el frío de octubre y la promesa de otro día interminable. Carmen Díaz se despertó a las 4:30 de la madrugada, como cada mañana durante los últimos 3 años. El despertador no sonó. Su cuerpo ya había aprendido a levantarse antes, como si el miedo a llegar tarde se hubiera instalado en sus huesos. Se vistió en silencio para no despertar a su madre, que dormía en la habitación contigua. Doña Elena llevaba 6 meses postrada en cama, después del derrame cerebral que cambió sus vidas para siempre. Carmen se detuvo en la puerta, observando la respiración pausada de su madre, ese sonido que la tranquilizaba y la atormentaba al mismo tiempo. «Voy a trabajar, mamá. Regreso pronto», susurró, aunque sabía que no la escuchaba. El uniforme negro de mesera colgaba planchado detrás de la puerta. Carmen lo tomó con cuidado, notando las costuras que ella misma había reforzado 3 veces. Sus manos, ásperas y enrojecidas por los años de trabajo duro, temblaron ligeramente mientras se abotonaba la blusa. En el espejo roto del baño, una mujer de 32 años la miraba con ojos que parecían mucho más viejos. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides darle like y suscribirte al canal. Déjame en los comentarios de dónde nos ves. Me encanta saber de ti. El trayecto al restaurante La Perla Azul tomaba 1 hora en autobús. Carmen aprovechaba ese tiempo para repasar las lecciones de inglés en su cuaderno gastado. Había estudiado traducción en la universidad antes de que todo se derrumbara, antes de que su padre muriera dejándolos con deudas imposibles, antes de que su madre enfermara. Ahora, esos conocimientos parecían pertenecer a otra vida, a otra Carmen que tal vez nunca regresaría. «Buenos días, Carmen», la saludó don Alberto, el cocinero, cuando entró por la puerta trasera del restaurante. Era el único que la trataba con verdadero respeto. Los demás meseros la veían como la última en llegar, la que siempre necesitaba turnos extra, la desesperada. Y tenían razón. Estaba desesperada. Las medicinas de su madre costaban más cada mes, y el alquiler nunca perdonaba demoras. Mientras preparaba las mesas para el servicio del desayuno, Carmen notó sus manos agrietadas sobre los manteles blancos inmaculados. ¡Qué contraste!, pensó. Todo en La Perla Azul brillaba con elegancia: las copas de cristal, los cubiertos de plata, las sillas tapizadas en terciopelo azul oscuro. Y allí estaba ella, desgastada pero impecable, invisible entre tanta perfección. El gerente, señor Vargas, pasó inspeccionando cada mesa con mirada crítica. «Carmen, ese tenedor está mal colocado. ¿Cuántas veces debo recordártelo?» Su tono era áspero, impaciente. Ella asintió en silencio, ajustando el cubierto exactamente 3 centímetros a la derecha. No valía la pena discutir. Necesitaba este trabajo más de lo que él necesitaba ser amable. Mientras doblaba servilletas con movimientos mecánicos, su mente voló hacia un recuerdo lejano. Su hermana menor, Lucía, sentada en el sofá de su antiguo hogar, riéndose mientras Carmen le enseñaba palabras en inglés. «Say butterfly, Lu», le decía con cariño. Y Lucía, con apenas 8 años, repetía con su voz dulce: «Butterfly». Ese recuerdo la hizo sonreír tristemente. Lucía habría cumplido 18 este año, si el cáncer no se la hubiera llevado cuando tenía 10. Un golpe seco en el mostrador la sacó de sus pensamientos. «Carmen, los clientes VIP llegarán en 1 hora. Quiero que todo esté perfecto», ordenó Vargas con severidad. «Hoy viene el señor Ricardo Montero con su familia. No puedes meter la pata». Carmen sintió un escalofrío. Los Montero eran conocidos en toda la ciudad, millonarios, influyentes, temidos. Un error con ellos podía costarle el empleo. «Entendido, señor», respondió con voz firme, aunque por dentro el miedo la carcomía. Se miró las manos una vez más, como buscando en esas líneas profundas la fuerza que necesitaba. Había sobrevivido a cosas peores, podía sobrevivir a esto también. Ricardo Montero
Observaba la ciudad desde las ventanas de Mindenet, su penthouse en el piso 42. Abajo, las personas se movían como hormigas, insignificantes, fácilmente reemplazables. Esa visión no lo hacía sentir superior, simplemente confirmaba lo que siempre había sabido. El mundo se dividía entre los que mandaban y los que obedecían. Se ajustó el reloj suizo en la muñeca, una pieza valuada en más de $50,000. Cada detalle de su atuendo había sido cuidadosamente seleccionado. El traje italiano hecho a medida, los zapatos de cuero inglés, la corbata de seda. Ricardo Montero no dejaba nada al azar. Eso lo había convertido en el magnate inmobiliario más poderoso de la región. «Papá, ¿ya nos vamos?» La voz infantil rompió su concentración. Su hija Victoria, de 9 años, apareció en la puerta. Llevaba un vestido azul marino con detalles en encaje blanco, el cabello rubio perfectamente peinado en rizos, una muñeca de porcelana viviente. Ricardo sintió algo extraño en el pecho, amor mezclado con una exigencia feroz. Victoria debía ser perfecta, no podía ser menos. «En 10 minutos, princesa. ¿Dónde está tu madre?», preguntó, revisando su teléfono. Mensajes de sus abogados, actualizaciones sobre la nueva construcción, solicitudes de entrevistas. Su vida era un torbellino constante de poder y decisiones. «Mamá está arreglándose», respondió Victoria con voz suave. Algo en su tono hizo que Ricardo la mirara más detenidamente. La niña jugaba con sus dedos, un gesto nervioso que él reconocía. «¿Pasa algo?», preguntó con impaciencia controlada. «No, papá, todo está bien», mintió Victoria, bajando la mirada. Pero no todo estaba bien. Nunca lo estaba en esa casa inmensa y fría, donde cada palabra debía medirse, donde cada emoción debía ocultarse, detrás de sonrisas educadas y buenos modales. Silvia Montero, la esposa de Ricardo, entró al salón con la elegancia de quien ha practicado cada movimiento frente al espejo. Su vestido de diseñador costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas. Diamantes brillaban en sus orejas y cuello. Era la imagen perfecta de la esposa trofeo. Hermosa, callada, obediente. «¿Lista?», preguntó Ricardo sin esperar respuesta. Silvia asintió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Victoria tomó la mano de su madre, buscando en ese contacto algo de calidez que el resto de su vida no le ofrecía. El auto que los esperaba abajo era una limusina negra con interiores de cuero color marfil. El chofer abrió la puerta con una reverencia perfecta. «Buenos días, señor Montero», saludó con respeto temeroso. Ricardo apenas lo miró. La gente de servicio era parte del paisaje, tan invisible como los muebles. Durante el trayecto hacia la Perla Azul, Ricardo repasó mentalmente la reunión que tendría después del almuerzo. Un contrato millonario dependía de su firma. Inversionistas europeos esperaban su decisión. El almuerzo familiar era solo una obligación social. Aparecer en público con la esposa e hija, perfectas, mantener la imagen de hombre de familia que los medios adoraban. «Papá, ¿podemos pedir postre hoy?», preguntó Victoria tímidamente. Ricardo la miró como si acabara de recordar que estaba allí. «Si te portas bien», respondió con tono automático. Victoria asintió, acostumbrada a ese tipo de respuestas condicionales. En su mundo, todo era transaccional, incluso el amor. Silvia miraba por la ventana, perdida en pensamientos que nunca compartía. Su vida se había convertido en una serie de actuaciones cuidadosamente ensayadas. Sabía exactamente cuándo sonreír, cuándo asentir, cuándo quedarse en silencio. Pero en lo profundo de su alma, algo se había roto hacía mucho tiempo. Algo que tal vez nunca se repararía. El auto se detuvo frente al restaurante. Fotógrafos esperaban en la entrada. Siempre había fotógrafos donde estuvieran los Montero. Ricardo descendió primero, ofreciendo su mano a Silvia con un gesto caballeroso que parecía sacado de una película. Victoria bajó después, con esa sonrisa educada que había perfeccionado desde los 5 años.
Nadie notó el temblor en sus pequeñas manos. Nadie vio el miedo en sus ojos, porque en el mundo de Ricardo Montero, las apariencias lo eran todo. Y Victoria había aprendido muy bien la lección. El restaurante La Perla Azul vibraba con una tensión palpable cuando los Montero cruzaron las puertas. El señor Vargas prácticamente corrió a recibirlos, con una sonrisa tan amplia que parecía dolorosa. «Señor Montero, qué honor. Su mesa está lista, por supuesto, la mejor del restaurante». Carmen observaba desde el fondo del salón, sintiendo cómo su estómago se contraía. Era su turno de atender esa sección. Sus manos, ya húmedas de sudor, temblaron ligeramente mientras ajustaba su delantal. «Tú puedes», se dijo en silencio. «Solo sigue el protocolo. Sonríe. Sé invisible». La mesa de los Montero estaba junto a la ventana, en un espacio elevado que les permitía observar todo el restaurante. Como un trono, pensó Carmen. Desde allí podían ver y ser vistos. Ricardo se sentó con la postura de quien está acostumbrado a que el mundo se adapte a él. Silvia ordenó su servilleta con movimientos precisos, mecánicos. Y Victoria miraba hacia todos lados con ojos curiosos pero tristes. Carmen se acercó con la bandeja de aguas y menús. Cada paso parecía eterno. Podía sentir las miradas de los otros comensales, el escrutinio del gerente, el peso del silencio expectante. «Buenos días, bienvenidos a La Perla Azul. Mi nombre es Carmen y seré su mesera esta tarde», dijo con voz profesional, colocando los vasos con cuidado. Ricardo ni siquiera la miró. Estaba revisando su teléfono, el rostro tenso de concentración. Silvia murmuró un «gracias», casi inaudible. Pero Victoria la observó con atención, estudiando su rostro como si buscara algo en él. «Tomaremos el menú ejecutivo», ordenó Ricardo sin levantar la vista. «Y que sea rápido. Tengo una reunión a las 3». Carmen asintió, escribiendo en su libreta. «Por supuesto, señor. ¿Alguna alergia o preferencia que deba informar a la cocina?» «Solo haz tu trabajo», respondió Ricardo con frialdad, finalmente mirándola. Sus ojos eran duros, calculadores. Carmen sintió ese escrutinio como un peso físico. Supo, en ese momento, que para él ella no era una persona. Era un servicio, una función, algo completamente reemplazable. Mientras Carmen se retiraba hacia la cocina, escuchó a Victoria decir algo en voz baja. No pudo distinguir las palabras, pero el tono era triste, melancólico, como si la niña también sintiera la crueldad invisible que flotaba en el aire. Los primeros platos llegaron sin incidentes. Carmen servía con precisión ensayada, asegurándose de no interrumpir las conversaciones, de no hacer contacto visual innecesario, de mantenerse en esa zona invisible donde debía permanecer el personal de servicio. Todo iba bien, demasiado bien. Entonces ocurrió. Victoria, al tomar su vaso de agua, lo volcó accidentalmente. El líquido se derramó sobre el vestido de Silvia, creando una mancha oscura que se extendía rápidamente. El silencio en la mesa fue instantáneo y aterrador. «Victoria, ¿qué te he dicho sobre tener cuidado?», gritó Ricardo, su voz resonando por todo el restaurante. Los comensales de las mesas cercanas giraron a mirar. Victoria se encogió, las lágrimas brotando inmediatamente de sus ojos. «Lo siento, papá. Fue un accidente. Lo siento mucho». Silvia permanecía inmóvil, mirando la mancha como si fuera el fin del mundo. Su rostro estaba pálido, tenso. «Es un Valentino», susurró con voz temblorosa. «Un vestido de $5.000 arruinado por tu torpeza». Carmen reaccionó por instinto. Tomó servilletas limpias y se acercó rápidamente. «Permítame ayudarla, señora. Podemos intentar limpiar...». Pero antes de que pudiera tocar el vestido, Ricardo la detuvo con un gesto brusco. «No, ya hiciste suficiente». Carmen retrocedió, confundida. «Señor, yo no...». «Tú debes asegurarte de que las copas estén estables», interrumpió Ricardo, su voz cargada de acusación. «Esta es tu mesa, tu responsabilidad.
Mira lo que provocaste. El corazón de Carmen se detuvo. Señor Montero, con todo respeto, yo coloqué el vaso correctamente. Fue un accidente de la niña. ¿Me estás contradiciendo? Ricardo se puso de pie lentamente, su altura imponente. Todos en el restaurante ahora observaban la escena. Carmen sintió el calor de 100 miradas quemándole la piel. ¿Una simple mesera está diciéndome que mi hija es la culpable? No, señor. Solo estoy explicando que... ¡Silencio! La voz de Ricardo cortó el aire como un látigo. Se acercó a Carmen, invadiendo su espacio personal. Ella pudo oler su colonia cara, ver la furia contenida en sus ojos. Personas como tú siempre buscan excusas, siempre culpan a otros de su incompetencia. Carmen sentía las lágrimas acumulándose, pero se negó a dejarlas caer. No aquí, no frente a todos. Mantuvo la cabeza alta, aunque por dentro algo se estaba quebrando. Señor Montero, le aseguro que hice mi trabajo correctamente. ¿Tu trabajo? Ricardo soltó una risa amarga. Tu trabajo es servir, obedecer, no argumentar con tus superiores. Tomó su billetera y sacó varios billetes, lanzándolos al suelo frente a Carmen. Toma, esto debería cubrir el vestido, aunque dudo que entiendas su valor. El dinero cayó a los pies de Carmen como una bofetada. Ella lo miró, sintiendo la humillación arder en cada centímetro de su cuerpo. El restaurante entero contenía la respiración. Algunos comensales miraban con lástima, otros con satisfacción mórbida ante el espectáculo. No fue su culpa, susurró una voz pequeña. Papá, no fue su culpa, fui yo. Victoria estaba de pie, temblando pero firme. Lágrimas corrían por sus mejillas, pero había algo en sus ojos. Determinación, quizás, o simplemente desesperación de una niña harta de vivir en un mundo de mentiras. Ricardo se giró hacia su hija con una mirada que hizo que Carmen sintiera escalofríos. Victoria, siéntate, ahora. Pero es verdad, papá. Yo derramé el agua. La señora no hizo nada malo. La voz de la niña se quebraba con cada palabra, pero continuaba hablando. Carmen la miraba asombrada. Esta niña pequeña enfrentando a su padre poderoso, defendiendo a una extraña. He dicho que te sientes, repitió Ricardo, su tono ahora gélido, peligroso. Victoria obedeció, pero su mirada buscó la de Carmen. En ese intercambio silencioso, algo pasó entre ellas. Un entendimiento, una conexión. El señor Vargas apareció de repente, con expresión angustiada. Señor Montero, le ofrezco las más sinceras disculpas. Carmen será severamente reprendida. Puede estar seguro. Por favor, permítanos compensarle. No quiero compensación, interrumpió Ricardo, su voz retornando a esa calma fría y controlada. Quiero que esta mesera sea despedida, inmediatamente. Carmen sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. ¿Qué? No, por favor. Ya lo oyó, Carmen, dijo Vargas con tono firme, evitando su mirada. Recoge tus cosas, ya no trabajas aquí. Pero esto es injusto. Yo no hice nada. La desesperación finalmente rompió su compostura. Carmen miró a su alrededor, buscando aliados, testigos que dijeran la verdad. Pero todos desviaban la mirada. Nadie quería enfrentar a Ricardo Montero. La vida no es justa, respondió Ricardo con indiferencia. Esa es una lección que alguien como tú debería haber aprendido ya. Carmen recogió los billetes del suelo con manos temblorosas, no por aceptar su humillación, sino porque necesitaba ese dinero. Su madre necesitaba sus medicinas. Su orgullo no podía alimentarlas. Mientras se incorporaba, sus ojos se encontraron con los de Victoria. La niña lloraba en silencio, sus labios formando las palabras «lo siento» una y otra vez. Carmen asintió levemente, como diciéndole que entendía, que no era su culpa, que los niños no deberían cargar con las crueldades de sus padres. Salió del comedor con la espalda recta, negándose a correr, negándose a darles el espectáculo completo de su quebrantamiento.
Solo cuando llegó al vestuario de empleados, lejos de todas esas miradas, se permitió llorar. Sollozos profundos que salían de un lugar oscuro y desesperado. ¿Cómo pagaría el alquiler ahora? ¿Cómo compraría las medicinas de su madre? ¿Qué haría? Pero entre esas lágrimas no había espacio para la rendición, solo para la rabia. Y Carmen Díaz, en ese momento de oscuridad total, tomó una decisión. No dejaría que Ricardo Montero destruyera su vida sin consecuencias. De alguna manera, de alguna forma, la verdad saldría a la luz. Carmen salió del restaurante con su bolsa al hombro y el peso del mundo sobre su espalda. La tarde era gris, amenazando lluvia. Perfecto, pensó amargamente. Incluso el clima conspiraba contra ella. Se sentó en la parada del autobús, todavía procesando lo que acababa de ocurrir. Despedida. Humillada. Acusada injustamente frente a docenas de testigos. Sus manos aún temblaban cuando sacó su teléfono. 3 llamadas perdidas de la cuidadora de su madre. El pánico la invadió instantáneamente. Marcó con dedos torpes. «Doña Rosa, ¿qué pasó? ¿Mi mamá está bien?» «Carmen, tranquila», respondió la voz calmada de la cuidadora. «Tu madre está bien, pero necesitamos renovar la receta de sus medicamentos. El doctor dice que ya no puede postergar la cita de control. Y, bueno, sabes que yo necesito que me paguen esta semana». Carmen cerró los ojos, sintiendo cómo todo se derrumbaba. «Lo sé, doña Rosa, lo sé, le pagaré. Solo dame unos días». Colgó antes de que la mujer pudiera responder. No tenía días, apenas tenía horas. El autobús llegó, pero Carmen no subió. Algo en su interior la retenía. Miró hacia el restaurante, hacia esa fachada elegante que ahora representaba su peor pesadilla. Y entonces lo vio. Victoria Montero estaba de pie en la entrada, sola. Miraba hacia todos lados con expresión ansiosa, como buscando a alguien. Sus ojos, rojos de tanto llorar, finalmente encontraron los de Carmen. La niña dudó un momento, luego corrió hacia ella. «Señora, señora, espere», gritaba mientras corría, su vestido azul ondeando. Carmen se puso de pie, confundida y alarmada. ¿Qué hacía esta niña sola en la calle? Victoria llegó sin aliento, aferrándose al brazo de Carmen. «Por favor, no se vaya todavía. Necesito hablar con usted. Es importante». Sus ojos suplicaban con una intensidad que partía el corazón. «Victoria, no deberías estar aquí. Tu padre...» «Mi padre está equivocado», interrumpió la niña con voz firme pese a las lágrimas. «Yo derramé el agua. Fue mi culpa. Y usted perdió su trabajo por mi torpeza». Carmen se arrodilló para quedar a la altura de la niña, tomando sus manos pequeñas entre las suyas. «No fue tu culpa, cariño. Fue un accidente. Los accidentes pasan». «Pero usted no merecía que la trataran así», insistió Victoria, su voz quebrándose. «Nadie merece eso». Las lágrimas caían libremente. «Ahora. Mi papá es malo, siempre es malo, y yo no sé qué hacer para detenerlo». Carmen sintió algo desgarrarse en su pecho. Esta niña, que debería estar preocupada por muñecas y juegos, cargaba con el peso de las crueldades de su padre. «Victoria, cariño, tu papá, él está bajo mucha presión. A veces los adultos...» «No», la interrumpió Victoria con una convicción inesperada en alguien tan joven. «No es presión, él es así, con todos, todo el tiempo». Bajó la voz hasta convertirla en un susurro. «Especialmente con mi mamá. Si esta historia te emociona, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte historias como esta. Tu apoyo significa todo». Antes de que Carmen pudiera responder, escucharon gritos desde el restaurante. «¡Victoria! ¡Victoria Montero!». Era la voz de Ricardo, urgente y furiosa. La niña se tensó inmediatamente, el miedo reemplazando la determinación en sus ojos. «Tengo que irme», susurró, pero apretó las manos de Carmen con fuerza antes de soltarlas. «Por favor, no se rinda. Usted es buena, lo sé. Lo vi en sus ojos».
y entonces corrió de regreso, dejando a Carmen atónita en la parada del autobús. Esa noche, Carmen no pudo dormir. Se sentó junto a la cama de su madre, sosteniendo su mano fría. «¿Qué hago, mamá?», susurró, aunque sabía que no recibiría respuesta. «No puedo dejar que se salga con la suya, pero tampoco puedo pelear contra alguien como él. Tengo miedo». Su madre dormía pacíficamente, ajena a la tormenta que rugía en el corazón de su hija. Carmen observó su rostro, las arrugas profundas, los párpados cerrados, los labios agrietados. Esta mujer había trabajado 3 empleos para darle una educación. Había sacrificado todo por ella. Y ahora Carmen no podía ni siquiera mantener un solo trabajo para devolverle ese amor. Tomó su laptop vieja y la encendió. Sus dedos volaron sobre el teclado mientras buscaba información sobre Ricardo Montero. Artículos de periódicos, entrevistas, perfiles empresariales. El hombre era una leyenda, magnate inmobiliario, filántropo público, padre de familia ejemplar. Las fotos mostraban siempre la misma imagen: Ricardo sonriente con Silvia a su lado, Victoria entre ellos, la familia perfecta. Pero Carmen había visto algo diferente. Había visto el miedo en los ojos de Silvia, la desesperación en la voz de Victoria. Había visto las grietas detrás de esa fachada pulida. Continuó investigando hasta que sus ojos ardían de cansancio. Y entonces encontró algo. Un foro anónimo donde empleados de diversas empresas compartían experiencias. Varios posts mencionaban a Montero Desarrollos, la compañía de Ricardo. Las historias eran consistentes: acoso laboral, amenazas, despidos injustificados, personas destruidas por capricho, vidas arruinadas porque se atrevieron a contradecir al jefe. Carmen sintió una mezcla de validación y horror. No estaba sola en su sufrimiento, pero eso también significaba que Ricardo Montero tenía un patrón, una historia, y los patrones podían exponerse. Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Dudó antes de abrirlo. «Soy Victoria. Robé el teléfono de mamá para escribirle. Necesito hablar con usted. Mañana a las 3 p.m. en el Parque Central. Por favor, venga. Sé cosas que podrían ayudarla». B. Carmen releyó el mensaje 3 veces, su corazón acelerándose. ¿Era una trampa? ¿Una niña de 9 años realmente podía ayudarla? ¿O esto solo empeoraría todo? Miró a su madre dormida, luego a su propia reflexión en la ventana oscura. Vio a una mujer cansada, asustada, desesperada. Pero también vio algo más, una chispa de la Carmen que había sido antes. La estudiante brillante, la hermana valiente, la hija que no se rendía. Respondió el mensaje con manos temblorosas: «Estaré allí». No sabía qué esperaba encontrar, pero por primera vez desde aquella mañana terrible, sintió algo parecido a la esperanza. El Parque Central estaba inusualmente vacío para una tarde de viernes. Carmen llegó 15 minutos temprano, sentándose en una banca desde donde podía ver todas las entradas. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de anticipación y miedo corriendo por sus venas. Cada minuto parecía una hora. A las 3:05 p.m., Victoria apareció. No venía sola. Una mujer mayor la acompañaba, manteniéndose a distancia pero claramente vigilando. La niña llevaba ropa casual, muy diferente del vestido elegante del día anterior. Parecía más pequeña así, más vulnerable. «Vino», dijo Victoria sentándose junto a Carmen. Su voz tenía alivio y ansiedad entrelazados. «Pensé que no vendría». «Casi no vengo», admitió Carmen honestamente. «Victoria, si tu padre descubre que estamos hablando...» «No lo sabrá», interrumpió la niña. «Esa es Marta, mi niñera. Ella entiende. Sabe cómo es mi padre». Victoria miró hacia la mujer mayor, quien asintió levemente antes de girar la cabeza, dándoles privacidad. «¿Qué quisiste decirme?», preguntó Carmen gentilmente. Victoria respiró profundo, como reuniendo coraje. «Mi padre no es lo que todos creen.
En casa, cuando no hay cámaras ni invitados, es diferente. Le grita a mi mamá, la hace llorar, y cuando yo hago algo mal, su voz se quebró. Carmen sintió rabia hirviendo en su estómago. ¿Te lastima? No me golpea, dijo Victoria rápidamente. Pero sus palabras duelen igual. Me dice que soy una decepción, que nunca seré suficientemente buena, que arruino todo lo que toco. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. Por eso ayer, cuando derramé el agua, supe que iba a explotar. Siempre explota. Y yo pagué por ello, dijo Carmen suavemente, sin acusación. Victoria asintió miserablemente. Lo siento mucho. Cuando traté de decir la verdad, él me miró como si me odiara. Y después, en casa, me castigó. Sin cena, sin salir de mi cuarto. Dijo que había humillado a la familia. Carmen tomó las manos de Victoria con ternura. No fue tu culpa. Nada de esto es tu culpa. La niña se derrumbó en llanto, y Carmen la abrazó, sintiendo la pequeña frame temblar contra su pecho. Después de unos minutos, Victoria se separó, limpiándose las lágrimas. Pero hay algo más, algo que usted necesita saber. Sacó de su mochila un teléfono, el de su madre, reconoció Carmen. Ayer, después de que nos fuimos del restaurante, mi papá hizo llamadas. Yo estaba en mi cuarto, pero escuché todo a través de la puerta. Tocó la pantalla y le mostró a Carmen una grabación de audio. Lo grabé. No sé si sirve de algo, pero... Carmen presionó play con manos temblorosas. La voz de Ricardo llenó el aire. Sí, la mesera. Carmen algo. Quiero que se asegure de que no consiga trabajo en ningún restaurante decente de la ciudad. Llame a todos nuestros contactos en el sector. ¿Entendido? Esa mujer necesita aprender que no se contradicen a personas como yo. Carmen sintió el aire abandonar sus pulmones. No solo la había despedido. Estaba destruyendo su futuro, bloqueándola de conseguir otro empleo, condenándola a la desesperación. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué tanto odio? Porque usted le respondió, dijo Victoria simplemente. Mi padre no soporta que le respondan, especialmente... Dudó, mirando a Carmen con algo parecido a vergüenza. Especialmente personas que él considera por debajo de él. La rabia que Carmen había estado conteniendo finalmente estalló, pero no era una rabia ciega, era fría, calculada. Se puso de pie, caminando unos pasos antes de girarse hacia Victoria. ¿Me dejarías usar esa grabación? Victoria asintió fervientemente. Por eso se la mostré, pero... Su voz se volvió pequeña, asustada. Si mi papá descubre que yo la ayudé... No lo descubrirá, prometió Carmen, aunque no estaba segura de poder cumplirlo. Victoria, ¿hay algo más? ¿Algo que pueda usar para demostrar quién es realmente tu padre? La niña miró hacia Marta, quien ahora se acercaba lentamente. Cuéntale, dijo la niñera suavemente. Es hora de que alguien sepa la verdad. Victoria respiró profundo. Mi mamá guarda un diario. Lo esconde en su closet, debajo de una caja de zapatos. Ella escribe todo lo que mi papá le hace. Todas las cosas malas. Dice que algún día lo necesitará si... Su voz se quebró. Si las cosas empeoran más. Carmen sintió su mundo tambalearse. Esto era más grande que su despido. Esto era abuso sistemático. Control. Una familia atrapada detrás de paredes de oro. Victoria, ¿tu mamá sabe que estás aquí? No, pero creo que ella querría que alguien hiciera algo. Ella está tan cansada, tan triste todo el tiempo. Ya no sonríe, ni siquiera cuando estamos solas. Marta intervino, su voz grave y seria. Señorita Carmen, trabajo para esa familia desde hace 7 años. He visto cosas que me quitan el sueño, pero soy solo una empleada. Si hablo, me despiden y nadie me cree. Pero usted tiene una grabación, tiene evidencia. Y yo puedo testificar, añadió Victoria con voz temblorosa, pero firme. Puedo decir la verdad sobre lo que pasó en el restaurante, sobre todo.
Carmen se arrodilló frente a la niña. Victoria, si haces eso, tu vida cambiará. Tu padre se pondrá furioso. Las cosas en tu casa empeorarán antes de mejorar. ¿Entiendes eso? La niña asintió, lágrimas frescas brotando. Lo entiendo. Pero estoy cansada de vivir con miedo. Y estoy cansada de que gente buena sufra por culpa de mi papá. Miró a Carmen directamente a los ojos. Usted es buena. Lo supe apenas la vi. Y la gente buena no debería sufrir. En ese momento, Carmen tomó su decisión. Se pondría de pie y pelearía. No solo por ella, por Victoria, por Silvia, por todos los que habían sido aplastados bajo el zapato de Ricardo Montero. Está bien, dijo finalmente. Vamos a hacer esto, pero tenemos que ser inteligentes, estratégicos. Miró a Marta. ¿Cuándo está Ricardo fuera de casa normalmente? Los martes y jueves tiene juntas que duran hasta la noche, respondió la niñera. Y la señora Silvia tiene citas con su terapeuta los jueves por la tarde. Carmen procesó la información. Hoy era viernes. Tenía menos de una semana para preparar todo. Victoria, necesito que seas muy valiente. ¿Puedes conseguirme fotos de ese diario? Solo unas páginas, las que muestren claramente lo que tu padre hace. Puedo intentar, dijo la niña, su determinación creciendo. Mi papá viaja a México este fin de semana. Solo estaremos mamá, Marta y yo. Perfecto. Y una cosa más. Carmen vaciló, sabiendo que lo que estaba a punto de pedir era arriesgado. Necesito que escribas todo lo que recuerdes del día en el restaurante, con tus propias palabras, la verdad exacta de lo que pasó. Victoria asintió solemnemente. Lo haré, esta noche. Se despidieron con un abrazo que duró más de lo planeado. Carmen sostuvo a esta niña valiente que estaba arriesgando todo por la verdad. Vas a estar bien, le susurró. Te lo prometo. Vas a estar bien. Mientras caminaba de regreso a casa, Carmen sintió el peso del teléfono en su bolsillo, la grabación que podría cambiar todo. Pero también sintió algo más. Propósito. Por primera vez en años, no estaba solo sobreviviendo. Estaba luchando. Esa noche, Carmen buscó en Internet cada detalle sobre leyes laborales, difamación y evidencia testimonial. Encontró el nombre de una abogada especializada en casos de abuso de poder, doctora Mariana Solis. Según las reseñas, era implacable con los poderosos que creían estar por encima de la ley. Carmen escribió un correo detallando su caso, adjuntando la grabación de audio. Sus dedos temblaban sobre el teclado mientras terminaba con una simple línea. Necesito justicia, no solo para mí, sino para una niña que merece vivir sin miedo. Presionó enviar antes de poder arrepentirse. El reloj marcaba las 2:37 a.m. Carmen se recostó junto a su madre dormida, sintiéndose más despierta que nunca. El lunes por la mañana, su teléfono sonó. Número desconocido. ¿Carmen Díaz? Preguntó una voz femenina profesional. Habla la doctora Mariana Solis. Escuché su grabación. Necesito que venga a mi oficina inmediatamente. Creo que tenemos un caso. Carmen cerró los ojos, sintiendo lágrimas de alivio. Gracias, susurró. Gracias por creerme. Señorita Díaz, dijo la abogada con tono firme. No me agradezca todavía. Esta pelea será brutal. Ricardo Montero tiene recursos ilimitados y contactos en todas partes. Pero si está dispuesta Priquior a ir hasta el final, yo la acompañaré. Estoy dispuesta, respondió Carmen sin hesitación. Completamente dispuesta. La oficina de la doctora Solis estaba en el piso 15 de un edificio corporativo. Carmen se sintió extrañamente fuera de lugar mientras el elevador subía. Llevaba su mejor ropa, que seguía siendo humilde comparada con los trajes elegantes que veía pasar, pero mantuvo la cabeza en alto. Mariana Solis era una mujer de unos 45 años, cabello corto plateado, ojos penetrantes detrás de lentes rectangulares. Extendió su mano firmemente. Siéntese, señorita Díaz.
Tenemos mucho de qué hablar. Durante la siguiente hora, Carmen narró cada detalle. El incidente en el restaurante, la humillación pública, la grabación, Victoria. Mariana tomaba notas meticulosas, interrumpiendo solo para hacer preguntas específicas. «Esta grabación es oro», dijo finalmente la abogada. «Demuestra intención maliciosa, abuso de poder, conspiración para dañar su reputación profesional. Pero necesitamos más. Necesitamos establecer un patrón». «¿Qué tipo de patrón?», preguntó Carmen. «Necesito que me cuente toda su historia», respondió Mariana suavemente. «No solo este incidente, todo lo que lo llevó a estar trabajando en ese restaurante, sus calificaciones, su educación. Necesito entender quién es Carmen Díaz realmente». Carmen sintió algo quebrarse en su pecho. Hacía años que nadie le preguntaba eso. ¿Quién era realmente más allá de la mesera, la hija de doña Elena, la que limpia las mesas? Respiró profundo y comenzó. «Estudié traducción e interpretación en la Universidad Nacional», empezó, su voz temblando ligeramente. «Era la mejor de mi clase. Hablaba 5 idiomas con fluidez: español, inglés, francés, mandarín e italiano. Tenía una beca completa y ofertas de trabajo esperándome al graduarme». Mariana levantó las cejas, impresionada. «Continúe». «Mi hermana menor, Lucía, tenía 8 años cuando le diagnosticaron leucemia». La voz de Carmen se quebró, pero continuó. «Era brillante, hermosa, llena de vida. Yo le enseñaba idiomas. Ella decía que algún día viajaríamos el mundo juntas, hablando con personas de todos lados». Las lágrimas comenzaron a caer, pero Carmen no las limpió. «El tratamiento era caro, increíblemente caro. Mi padre trabajaba en construcción, mi madre como secretaria. No era suficiente. Así que dejé la universidad en mi último año para trabajar. 3 empleos, hacía traducciones freelance, servía mesas, limpiaba oficinas por las noches». «¿Y Lucía?», preguntó Mariana gentilmente. «Duró 2 años. 2 años de lucha. Al final, no fue suficiente. El cáncer ganó». Carmen cerró los ojos, el dolor tan fresco como si hubiera sido ayer. «Murió en mis brazos, susurrándome palabras en inglés. I love you, sister. Don't forget me», como si yo pudiera olvidarla. Mariana le pasó una caja de pañuelos. «Lo siento mucho». Después de eso, todo se derrumbó. Mi padre no pudo soportar el dolor. Tuvo un ataque al corazón 6 meses después. Murió antes de llegar al hospital. Y mi madre... Carmen tragó saliva. «Mi madre se apagó. Dejó de hablar, de comer. Tuvo un derrame cerebral que la dejó paralizada. Ahora vivo para cuidarla». «¿Y nunca regresó a terminar sus estudios?», preguntó la abogada. Carmen soltó una risa amarga. «¿Con qué dinero? ¿Con qué tiempo? Necesitaba trabajar. Necesitaba sobrevivir. Los idiomas, la carrera brillante, los sueños. Todo quedó atrás. Ahora solo soy una mesera. O lo era, hasta que Ricardo Montero decidió que ni siquiera eso merecía». Mariana se reclinó en su silla, procesando toda la información. «Carmen, ¿sabe lo que representa su historia?». «¿Fracaso?», respondió Carmen con amargura. «No, representa resiliencia, sacrificio, carácter». La abogada se inclinó hacia adelante. «Usted no es solo una mesera, es una mujer brillante que sacrificó sus sueños por su familia, que habla 5 idiomas, que estaba a un semestre de graduarse con honores. Esa historia importa». «¿Por qué?». Carmen no entendía hacia dónde iba esto. «Porque cuando llevemos este caso a juicio, y lo haremos, necesitamos que la gente vea quién es realmente. No la caricatura que Ricardo Montero pintó. Necesitamos que vean a una profesional calificada que fue injustamente humillada y despedida por un millonario caprichoso». Carmen sintió algo removerse en su interior. ¿Realmente cree que podemos ganar? Con la evidencia que tenemos y con su testimonio, tenemos una oportunidad sólida. Pero Carmen... Mariana hizo una pausa, su mirada seria.
Esto va a doler. Van a investigar cada aspecto de su vida. Van a intentar desacreditarla, pintarla como una oportunista buscando dinero fácil. Ricardo Montero no peleará limpio. «Que investiguen», dijo Carmen con una firmeza que sorprendió a ambas. «No tengo nada que ocultar. Solo tengo una vida de trabajo honesto y sacrificio. Si eso no es suficiente, entonces el sistema está más roto de lo que pensaba». Mariana sonrió, la primera sonrisa genuina de la reunión. «Vamos a trabajar muy bien juntas, señorita Díaz». Esa tarde, mientras Carmen regresaba a casa, su teléfono vibró. Mensaje de Victoria. «Conseguí las fotos. 3 páginas del diario de mamá. Pero, señorita Carmen, son terribles. Mi mamá ha sufrido mucho. Adjunto las fotos. Por favor, úselas para hacer algo bueno». Carmen abrió las imágenes con manos temblorosas. La letra cursiva de Silvia llenaba las páginas. Palabras de dolor y desesperación sangrando a través de la tinta. Octubre 15. Hoy Ricardo me gritó frente al personal porque la cena no estaba exactamente como la quería. Me llamó inútil, estúpida. Victoria lo escuchó todo desde las escaleras. Vi el miedo en sus ojos. ¿Qué tipo de madre soy si ni siquiera puedo protegerla de presenciar esto? Noviembre 3. Traté de hablar. Sobre divorciarme. Ricardo se rió. Dijo que me quitaría a Victoria, que ningún juez le daría custodia a una mujer inestable como yo. Dijo que destruiría mi reputación hasta que nadie me creyera. Tengo miedo. Tanto miedo. Diciembre 20. Victoria preguntó hoy si todos los papás son como el suyo. Le mentí. Le dije que solo está estresado. Pero la verdad es que no sé cómo protegerla de él. Me siento tan impotente. Carmen leyó cada palabra con lágrimas corriendo por su rostro. Esto no era solo sobre ella. Nunca había sido solo sobre ella. Era sobre un patrón de abuso, de control, de un hombre que usaba su poder para aplastar a cualquiera que no pudiera defenderse. Reenvió las fotos a Mariana con un mensaje simple. «Tenemos más evidencia, mucha más». La respuesta de la abogada fue inmediata. «¡Santo Dios! Carmen, esto cambia todo. Ya no estamos hablando solo de despido injustificado. Esto es evidencia de abuso doméstico. Necesitamos involucrar a servicios sociales. Victoria está en peligro». Carmen sintió el peso de esa responsabilidad caer sobre sus hombros. Lo que había comenzado como una búsqueda de justicia personal se había convertido en algo mucho más grande. Una niña necesitaba ser rescatada. Una mujer necesitaba ser liberada. Y Carmen, de alguna manera, se había convertido en la catalizadora de todo. Miró a su madre dormida esa noche y le susurró: «No sé si puedo hacer esto, mamá. Es demasiado grande, demasiado aterrador». Pero en el silencio de esa habitación encontró su respuesta. Lucía había peleado contra el cáncer con valentía, hasta su último aliento. Su padre había trabajado hasta que su corazón literalmente se detuvo. Su madre había sacrificado todo por darles una vida mejor. Carmen venía de luchadores. La valentía estaba en su sangre. «Voy a hacer esto», decidió. «Por Victoria, por Silvia, por todas las personas que Ricardo Montero ha lastimado. Voy a pelear». Y con esa promesa, comenzó a prepararse para la batalla de su vida. 2 semanas después, todo estaba listo. Mariana había trabajado incansablemente, construyendo un caso hermético. Tenían la grabación, el diario de Silvia, el testimonio de Victoria y declaraciones de 4 exempleados de Ricardo Montero que finalmente encontraron el coraje para hablar. La estrategia era audaz: demandar por despido injustificado, difamación y daños emocionales. Pero también, y esto era lo crucial, presentar una petición de emergencia ante el Tribunal Familiar solicitando medidas de protección para Victoria y Silvia. «Va a explotar cuando reciba la citación», advirtió Mariana. «Probablemente intentará intimidarla. Necesita estar preparada para eso». Carmen asintió, sintiendo mariposas en el estómago. Estaba preparada. Tenía que estarlo. La citación fue entregada a Ricardo Montero,
un martes por la mañana, en su oficina, frente a su personal. Mariana había insistido en ese detalle. Si él podía humillar públicamente a 1920, Carmen entonces podía recibir sus consecuencias legales de la misma manera. La explosión no se hizo esperar. A las 3 p.m. el teléfono de Carmen sonó. Número privado. Ella dejó que fuera a buzón. 2 minutos después, sonó de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Al cuarto intento, contestó con el altavoz activado. Mariana le había instruido grabar todas las comunicaciones. ¿Se atreve a demandarme? La voz de Ricardo era puro veneno. ¿Una simple mesera cree que puede destruirme? Señor Montero, Carmen mantuvo su voz calmada. Le sugiero que dirija todas sus comunicaciones a mi abogada, la doctora Mariana Solis. «¡No me diga qué hacer!», gritó Ricardo. «¿Sabe lo que voy a hacer? Voy a destruir cada aspecto de su patética vida. Su madre enferma necesita tratamiento, ¿verdad? Conozco al director del hospital. Una llamada mía y...» «Está amenazándome, señor Montero», interrumpió Carmen. «Y esto está siendo grabado. Cada palabra que dice solo fortalece mi caso». Silencio del otro lado. Luego, una risa fría. ¿Grabando? Inteligente. Pero no es suficientemente inteligente. ¿Cree que un juez le creerá a usted sobre mí? Tengo los mejores abogados del país. Tengo influencia. Tengo poder. ¿Qué tiene usted? Nada. Tengo la verdad, respondió Carmen simplemente. Y tengo testigos dispuestos a confirmarla, incluyendo a su hija. El silencio ahora era diferente, pesado, peligroso. ¿Qué diablos hizo?, susurró Ricardo, su voz goteando amenaza. ¿Se acercó a mi hija? Ella se acercó a mí, corrigió Carmen, porque está cansada de vivir con miedo, porque quiere que la verdad salga a la luz, y señor Montero, la verdad es muy, muy fea. Ricardo colgó con tanta fuerza que Carmen casi pudo sentir su rabia a través del teléfono. Sus manos temblaban, pero había una sonrisa en su rostro. Acababa de plantarse frente a un gigante. Y había sobrevivido. Mariana llamó 5 minutos después. Acaban de contactar los abogados de Montero. Quieren reunirse para discutir un acuerdo. ¿Tan rápido? Carmen estaba sorprendida. Cuando tienes evidencia sólida, incluso los tiburones saben cuándo retroceder. Pero Carmen, escúcheme cuidadosamente. Van a ofrecer dinero, mucho dinero, suficiente para tentar a cualquiera. A cambio querrán silencio total, un acuerdo de confidencialidad inquebrantable. No voy a aceptar, dijo Carmen inmediatamente. Espere a escuchar la cifra antes de decidir, aconsejó Mariana. Hablamos de un cambio de vida, seguridad para usted y su madre, un futuro sin preocupaciones financieras. Carmen pensó en su madre, en las medicinas, en las deudas. Una parte de ella, la parte cansada, la parte que había sufrido tanto, quería tomar el dinero y desaparecer. Pero entonces pensó en Victoria, en Silvia, en todos los futuros empleados Ricardo aplastaría si nadie lo detenía. No, repitió con firmeza. Esto va a juicio. Esto tiene que salir a la luz pública. El dinero no cambiará quién es él. Solo ocultará sus crímenes. Mariana se quedó en silencio un momento. ¿Sabe que la admiro mucho, señorita Díaz? La reunión con los abogados de Ricardo fue en un salón de conferencias impresionante. 5 abogados del lado de Montero, todos con trajes que costaban más que el alquiler anual de Carmen. Del lado de Carmen, solo Mariana, imponente en su traje negro simple. El abogado principal, un hombre de cabello plateado llamado Gutiérrez, abrió con una sonrisa condescendiente. «Señorita Díaz, entendemos que ha habido un malentendido lamentable. El señor Montero está dispuesto a compensar generosamente. Estamos hablando de 500.000 pesos». Carmen mantuvo su expresión neutral, aunque por dentro su corazón saltaba. 500.000 pesos. Era más dinero del que había visto en su vida entera.
pero Mariana le había enseñado a no mostrar emoción durante las negociaciones. «Continúe», fue todo lo que dijo. «A cambio, usted firmará un acuerdo de no divulgación completo. No hablará públicamente del incidente, no mantendrá contacto con la familia Montero y retirará todas las demandas». Gutiérrez deslizó un documento grueso a través de la mesa. Es bastante estándar en estos casos. Carmen tomó el documento, hojeándolo lentamente. Había una cláusula que le llamó la atención. La parte demandante reconoce que no hubo mala conducta por parte del señor Ricardo Montero y que cualquier percepción de trato injusto fue resultado de malentendidos mutuos. Cerró el documento cuidadosamente. No. Gutiérrez parpadeó. ¿Perdón? He dicho no. No voy a firmar algo que invalide la verdad. No voy a decir que malentendí cuando fui públicamente humillada y despedida injustamente. Y definitivamente no voy a aceptar dinero manchado de sangre mientras una niña de 9 años vive aterrorizada en su propia casa. Los abogados intercambiaron miradas incómodas. Gutiérrez se aclaró la garganta. Señorita Díaz, está rechazando una cantidad considerable de dinero. Piénselo cuidadosamente. Un juicio es costoso, largo, y no hay garantías de victoria. Acepte el acuerdo y váyase en paz. ¿En paz? Carmen sintió la rabia que había estado conteniendo finalmente emerger. ¿Cómo podría estar en paz sabiendo que permití que un abusador continuara sin consecuencias? ¿Cómo dormiría por las noches sabiendo que tomé dinero de silencio mientras su esposa e hija sufren? Está siendo dramática, interrumpió uno de los abogados más jóvenes. El señor Montero es un ciudadano respetado, un filántropo, un padre de familia. El señor Montero es un abusador, cortó Carmen con voz fría. Y tengo evidencia que lo prueba. Tengo su voz en grabación amenazando con destruir mi vida. Tengo el diario de su esposa, detallando años de abuso verbal y psicológico. Tengo el testimonio de su hija, su propia hija, describiendo el miedo con el que vive cada día. El silencio en la habitación era absoluto. Gutiérrez había perdido su sonrisa condescendiente. Está blofeando. Mariana intervino por primera vez, su voz glacial. No está blofeando. Y caballeros, les sugiero que informen a su cliente que si quiere evitar un juicio público devastador, va a tener que hacer mucho más que ofrecer dinero de silencio. Va a tener que admitir su culpa, disculparse públicamente y aceptar órdenes de restricción y terapia supervisada. «Eso es ridículo», estalló Gutiérrez. Ningún juez va a ignorar evidencia de abuso doméstico», contraatacó Mariana. «Especialmente cuando hay una menor involucrada. Servicios Sociales ya ha sido notificado. Hay una investigación activa. Esta demanda es solo el comienzo». Los abogados de Montero se levantaron como uno. «Nos vemos en corte», dijo Gutiérrez fríamente antes de salir con su equipo. Cuando la puerta se cerró, Carmen dejó salir el aliento que no sabía que estaba conteniendo. Sus manos temblaban violentamente. Mariana las tomó con firmeza. Lo hizo perfecto, absolutamente perfecto. ¿Hice lo correcto?, preguntó Carmen, dudas asaltándola ahora que la adrenalina bajaba. 500.000 pesos. Podría haber vendido su alma, completó Mariana, y nunca se habría perdonado. Carmen, lo que acaba de hacer requiere más coraje que cualquier cosa que haya visto. Rechazó seguridad financiera para pelear por principios. Eso es extraordinario. Esa noche, Carmen recibió un mensaje de un número bloqueado. Solo decía, «Gracias». Victoria estaba siguiendo todo, probablemente escondida en su habitación, atenta a cada desarrollo. Carmen respondió, «Esto es por ti, valiente. Aguanta un poco más». Pero lo que Carmen no sabía era que esa misma noche, en la mansión Montero, algo estaba quebrándose. Ricardo llegó a casa como tormenta, gritando, lanzando objetos. Silvia se encerró en su habitación con Victoria, y por primera vez en años de matrimonio abusivo,
Silvia tomó su teléfono y marcó un número que nunca había tenido el coraje de llamar antes: la línea de ayuda para mujeres en situaciones de violencia doméstica. «Mi nombre es Silvia Montero», susurró con voz temblorosa, «y necesito ayuda. Mi esposo me ha estado maltratando por años, y mi hija está en peligro. No sé qué hacer, pero sé que no puedo continuar así». La operadora del otro lado respondió con voz calmada y profesional: «Está haciendo lo correcto al llamar. No está sola. Vamos a ayudarla». En diferentes partes de la ciudad, 3 mujeres tomaban decisiones que cambiarían todo. Carmen, decidiendo pelear sin importar el costo. Victoria, encontrando su voz y su valentía. Y Silvia, finalmente, después de tantos años, diciendo: «Suficiente». La batalla apenas comenzaba, pero las piezas estaban en movimiento. Y Ricardo Montero, por primera vez en su vida, estaba a punto de enfrentar consecuencias reales. El día del juicio llegó 3 meses después. La sala de audiencias estaba repleta. Reporteros, curiosos, empleados actuales y antiguos de Montero Desarrollos. El caso había captado atención nacional. «Mesera contra millonario. La batalla por la dignidad», titulaban los periódicos. Carmen entró con la cabeza en alto, aunque por dentro estaba aterrorizada. Llevaba un traje prestado por Mariana, simple pero profesional. A su lado, su abogada irradiaba confianza. En las bancas del público, vio rostros amigos: don Alberto del restaurante, la cuidadora de su madre, y sorprendentemente, 3 excompañeros meseros que habían venido a apoyarla. Ricardo Montero entró rodeado de su equipo legal, todavía impecable en su traje de diseñador, pero Carmen notó líneas nuevas en su rostro. Tensión, preocupación. Bien, pensó, que sienta lo que se siente estar bajo escrutinio. Lo que hizo que Carmen contuviera el aliento fue ver a Silvia y Victoria entrar, sentándose en el lado opuesto de Ricardo. Silvia llevaba gafas de sol dentro de... Lo que hizo que Carmen contuviera el aliento fue ver a Silvia y Victoria entrar, sentándose en el lado opuesto de Ricardo. Silvia llevaba gafas de sol dentro de la sala, pero no podían ocultar completamente el moretón que asomaba en su mejilla. Victoria se aferraba a la mano de su madre, pálida pero decidida. Ricardo las miró con una furia apenas contenida, pero no podía hacer nada. No aquí, no frente a testigos, no frente a las cámaras. Todos de pie. La honorable jueza Martínez presidirá esta audiencia», anunció el alguacil. La jueza Martínez era una mujer de unos 60 años, cabello gris, recogido en un moño estricto, mirada penetrante que no dejaba espacio para tonterías. Revisó los documentos frente a ella con meticulosidad antes de hablar. «Este caso presenta múltiples demandas: despido injustificado, difamación, daño intencional a reputación profesional y...». Hizo una pausa mirando directamente a Ricardo. «Acusaciones graves de abuso doméstico y creación de ambiente laboral hostil. Procederemos con orden. Doctora Solis, puede llamar a su primer testigo». «Llamo al estrado a la señorita Carmen Díaz», anunció Mariana. Carmen caminó hacia el estrado con piernas temblorosas. Juró decir la verdad, toda la verdad, nada más que la verdad. Y entonces, con voz clara que se fortalecía con cada palabra, contó su historia. Describió la mañana del incidente, cómo había preparado cuidadosamente cada mesa, cómo había servido a los Montero con profesionalismo. Narró el momento del derrame, la acusación injusta, la humillación pública. Su voz se quebró al describir los billetes lanzados a sus pies, pero no se detuvo. «¿Y qué sintió en ese momento, señorita Díaz?», preguntó Mariana suavemente. «Sentí...». Carmen buscó las palabras correctas. «Sentí que dejé de ser humana para ellos, que era solo un objeto que podía ser descartado. Pero más que eso, sentí rabia, porque sabía que esa niña, Victoria, había visto cómo su padre trataba a alguien sin poder, y aprendería que eso era aceptable».
La sala estaba en completo silencio. Cada palabra de Carmen resonaba con verdad dolorosa. El turno del contrainterrogatorio llegó. El abogado Gutiérrez se puso de pie con una sonrisa calculada. «Señorita Díaz, ¿no es cierto que usted dejó la universidad? ¿Que nunca completó su carrera?» «Es cierto», admitió Carmen sin vergüenza. «Dejé la universidad para cuidar a mi hermana enferma de cáncer». ¿Y también es cierto que ha tenido problemas para mantener empleos estables?» «He trabajado en múltiples lugares para sostener a mi familia después de que mi padre muriera y mi madre quedara incapacitada. Si eso es tener problemas, entonces culpable», respondió Carmen con dignidad. Gutiérrez cambió de táctica. «¿Cuánto está demandando exactamente al señor Montero?» «La cantidad que corresponda según determine el tribunal por daños y perjuicios», respondió Carmen firmemente. «Pero no se trata del dinero. Se trata de que un hombre poderoso entienda que no puede destruir vidas sin consecuencias». «¡Objeción!», gritó Gutiérrez. «Testimonio editorializado». «Denegada», dijo la jueza Martínez fríamente. «La testigo está respondiendo a su pregunta, consejero. Si no le gusta la respuesta, haga mejores preguntas». El siguiente testigo fue don Alberto, el cocinero. Con voz temblorosa pero honesta, testificó haber visto todo desde la cocina. «La señorita Carmen no hizo nada malo. El vaso fue derramado por la niña. Eso está claro. Pero el señor Montero necesitaba culpar a alguien, y Carmen era el blanco fácil». Luego vinieron los exempleados de Montero Desarrollos. Uno tras otro, relataron historias de acoso, amenazas, despidos arbitrarios. Un patrón emergía. Ricardo Montero usaba su poder como arma contra cualquiera que lo desafiara o simplemente no le agradara. Cuando Mariana reprodujo la grabación de Ricardo amenazando con destruir la carrera de Carmen, un murmullo recorrió la sala. La voz del millonario, destilando veneno y arrogancia, era inconfundible. «Esa grabación fue obtenida ilegalmente», argumentó Gutiérrez desesperadamente. «Fue grabada por una menor que temía por la seguridad de alguien. Bajo la ley, es admisible», contrarrestó Mariana. La jueza asintió, permitiendo la evidencia. Entonces llegó el momento más tenso. «Llamo al estrado a Victoria Montero», anunció Mariana. Ricardo se puso rígido. Sus abogados intercambiaron miradas de pánico. Habían intentado evitar esto, pero la jueza había sido clara. Si la niña quería testificar voluntariamente, tenía derecho a hacerlo. Victoria caminó hacia el estrado con pasos pequeños pero firmes. Parecía tan frágil en esa silla grande, pero cuando habló, su voz era clara. «¿Puedes decirnos qué pasó ese día en el restaurante, Victoria?», preguntó Mariana gentilmente. «Yo derramé el agua», dijo Victoria, mirando directamente a su padre. «Fue un accidente. Alcancé mi vaso y lo volqué. La señora Carmen no tuvo nada que ver. Pero mi papá, él siempre hace eso. Siempre culpa a otras personas cuando algo sale mal». «¿Puedes explicar qué quieres decir con siempre hace eso?», preguntó Mariana. Victoria respiró profundo. «Mi papá grita mucho en casa. Le grita a mi mamá. Me grita a mí. Y cuando algo malo pasa, incluso si es mi culpa, él encuentra hasta a alguien más para culpar. Alguien que no puede defenderse». «¿Tienes miedo de tu padre, Victoria?». La niña miró a Ricardo, y por un momento el miedo atravesó su rostro. Pero entonces miró a Carmen, quien le dio un asentimiento alentador, y a su madre, quien tenía lágrimas corriendo bajo sus gafas de sol. «Sí», susurró Victoria, «tengo mucho miedo, todo el tiempo». La sala estalló en murmullos. La jueza golpeó su mazo. Ricardo estaba pálido, sus puños apretados sobre la mesa. El testimonio de Silvia fue el golpe final. Con voz temblorosa pero determinada, describió años de abuso verbal, control financiero, amenazas. Se quitó las gafas de sol, revelando el moretón fresco en su rostro. «Esto pasó hace 3 noches», dijo Silvia, «cuando le dije que iba a testificar hoy.
Me dijo que si lo hacía, me quitaría a Victoria y me dejaría en la calle sin nada. Pero me di cuenta de algo. Ya no tengo nada si continúo así. Sin dignidad, sin esperanza, sin vida, realmente. Mariana presentó el diario de Silvia como evidencia. Página tras página de dolor documentado. Ricardo intentó objetar, pero la evidencia era abrumadora. Cuando finalmente fue el turno de Ricardo de testificar, su arrogancia había sido reemplazada por furia apenas contenida. Negó todo: el abuso, las amenazas, la humillación intencional de Carmen. Pero sus propias palabras grabadas lo contradecían. Su historial de empleados despedidos lo contradecía. El testimonio de su propia hija lo contradecía. El juicio duró 3 días. Al final del tercer día, la jueza Martínez anunció que necesitaba tiempo para deliberar sobre el veredicto civil, pero tomó una decisión inmediata respecto a las medidas de protección. «Señor Montero», dijo con voz grave, «la evidencia presentada es profundamente perturbadora. Por lo tanto, ordeno una restricción temporal que le prohíbe acercarse a menos de 100 metros de su esposa e hija hasta que se complete una evaluación psicológica completa. Servicios Sociales supervisará todas las interacciones con su hija. Y, señor Montero…» Hizo una pausa, mirándolo directamente. «Sugiero que use este tiempo para reflexionar seriamente sobre el tipo de hombre que quiere ser». Ricardo se puso de pie bruscamente, su rostro púrpura de furia. «Esto es un ultraje. No puede quitarme a mi familia». «Siéntese, señor Montero», ordenó la jueza fríamente, «o añadiré desacato al tribunal a sus problemas actuales». 2 semanas después, la jueza emitió su veredicto en el caso civil. Carmen ganó en todos los aspectos. Ricardo Montero fue obligado a pagar 2 millones de pesos por daños y perjuicios, más 1 millón adicional por daño intencional a la reputación. Además, debía emitir una disculpa pública y completar 200 horas de servicio comunitario en un comedor de beneficencia, para que aprendiera el valor del servicio a otros. Pero más importante que el dinero fue la sentencia escrita de la jueza, que se volvió viral en las redes sociales. Este caso representa todo lo que está mal cuando el poder no tiene límites y la riqueza no tiene responsabilidad. La señorita Carmen Díaz no es solo una mesera. Es una profesional altamente educada que sacrificó sus sueños por su familia. Es una mujer de carácter que se negó a ser silenciada con dinero. Y es un ejemplo de que la dignidad humana no tiene precio. El señor Montero aprenderá, quizás por primera vez en su vida, que las acciones tienen consecuencias, sin importar cuánto dinero tengas. 6 meses después, Carmen estaba de pie frente al espejo de su nuevo apartamento. Era modesto pero limpio, en un vecindario seguro, con 2 habitaciones, una para ella y una para su madre. Las ventanas dejaban entrar luz natural, algo que su antiguo lugar nunca tuvo. Con el dinero del veredicto, había pagado todas sus deudas, asegurado el tratamiento continuo de su madre, e incluso contratado una enfermera de medio tiempo. Pero lo más importante, se había reinscrito en la universidad para terminar su último semestre de traducción. Su teléfono sonó. «Carmen, habla Mariana. Tengo noticias». «Dime», respondió Carmen, siempre lista para más desarrollos. Ricardo Montero aceptó finalmente el divorcio. Silvia obtendrá la custodia completa de Victoria, la mitad de los activos matrimoniales y una generosa pensión. Él tendrá visitas supervisadas con Victoria solo si completa terapia intensiva. Carmen sintió una ola de alivio. «¿Cómo están ellas?» «Silvia me pidió que te diera su nuevo número. Quiere hablar contigo. Y Victoria, bueno, Victoria pregunta por ti constantemente». Esa tarde, Carmen visitó a Silvia y Victoria en su nueva casa, una residencia bonita pero no ostentosa, en las afueras de la ciudad. Victoria abrió la puerta y se lanzó inmediatamente a los brazos de Carmen. «Señorita Carmen, la extrañé tanto».
La niña se aferraba a ella como si temiera que desapareciera. «Yo también te extrañé, pequeña valiente», dijo Carmen, acariciando su cabello. Victoria había cambiado, todavía delgada y delicada, pero había algo diferente en sus ojos. Ya no era ese miedo constante, era esperanza. Silvia apareció desde la cocina, secándose las manos en un delantal. Sin maquillaje perfecto, sin joyas costosas, sin la armadura de la esposa trofeo, se veía años más joven. Y por primera vez, Carmen la vio sonreír genuinamente. «Carmen, gracias por venir», dijo Silvia, abrazándola con calidez real. «No sé cómo agradecer lo que hiciste por nosotras». «No tienes que agradecer nada», respondió Carmen honestamente. «Tú fuiste quien tuvo el coraje de dejar. Eso es lo más difícil». Se sentaron en la sala con té y galletas. Victoria se acurrucó contra Carmen en el sofá, como si finalmente hubiera encontrado la seguridad que nunca tuvo en su mansión de lujo. «Empecé terapia», compartió Silvia. «Victoria también. Estamos procesando años de trauma. Pero cada día es un poco más fácil. Cada día me despierto sin miedo. Y eso es algo que no puedo poner precio». «¿Y Ricardo?», preguntó Carmen, no con miedo sino con curiosidad. «Su imperio está tambaleándose», respondió Silvia con una satisfacción que no ocultó. «Varios inversionistas se retiraron después del juicio. Los proyectos están estancados, y él... bueno, está en terapia obligatoria. No sé si puede cambiar realmente, pero al menos está fuera de nuestras vidas». Victoria interrumpió tímidamente. «Señorita Carmen, ¿puedo preguntarle algo?» «Claro, cariño». «¿Alguna vez tiene miedo? Después de todo lo que pasó, ¿alguna vez tiene miedo de que las cosas salgan mal otra vez?» Carmen pensó cuidadosamente en su respuesta. Esta niña merecía honestidad. «Todos los días tengo miedo de algo. Miedo de que mi madre empeore. Miedo de no ser suficientemente buena en mis estudios. Miedo de quedarme sin dinero otra vez. Pero he aprendido algo importante. El miedo no tiene que detenernos. Podemos tener miedo y ser valientes al mismo tiempo». Victoria procesó esto en silencio. «¿Sabe qué? Usted es mi héroe, no los superhéroes de las películas. Usted, una persona real que fue valiente cuando era difícil». Carmen sintió lágrimas picando sus ojos. «Victoria, tú eres mi héroe también. Te paraste frente a tu padre y dijiste la verdad. Eso requirió más valentía que cualquier cosa que yo haya hecho». Silvia los observaba con una sonrisa triste. «Carmen, hay algo que quiero pedirte. Algo importante. Lo que sea. Victoria necesita tutoría en idiomas. Y yo... bueno, estoy empezando mi propia vida por primera vez en años. Necesito reaprender quién soy. Me preguntaba si...». Silvia vaciló. «¿Considerarías darnos clases? Te pagaré bien, por supuesto, pero más que eso, me gustaría que fueras parte de nuestras vidas, como amiga, como familia escogida». Carmen sintió su corazón expandirse. Después de años de soledad, de pelear sola, de cargar todo sobre sus hombros, aquí estaba una oferta de conexión real, de comunidad. «Me encantaría», respondió con voz emocionada. «Me encantaría absolutamente». Los meses siguientes trajeron una transformación para todas ellas. Carmen terminó su carrera con honores, graduándose finalmente después de tantos años. Silvia comenzó un negocio de diseño de interiores, usando su ojo para la estética de maneras que la empoderaban en lugar de atraparla. Victoria floreció en la escuela, su personalidad tímida abriéndose lentamente como una flor después del invierno. Y Carmen, con su título finalmente completo, comenzó a trabajar como traductora independiente. Sus primeros clientes vinieron a través de Mariana, quien seguía siendo no solo su abogada, sino su amiga. La vida no era perfecta. Su madre seguía enferma. El dinero a veces era ajustado. Los fantasmas del pasado todavía la visitaban en las noches difíciles. Pero era suya. Era honesta. Era digna.
Un año después del juicio, Carmen fue invitada a dar una charla en un evento para mujeres emprendedoras. Se paró frente a un auditorio lleno, con Victoria y Silvia en la primera fila, y compartió su historia. No endulzó nada. Habló del dolor, la humillación, el miedo. Pero también habló de la resistencia, la dignidad, la negativa a ser quebrantada. Me quitaron mi trabajo, dijo hacia el final de su charla. Me humillaron públicamente, intentaron destruir mi futuro, pero no pudieron quitarme quién soy. No pudieron robar mi valor intrínseco como ser humano, porque eso nunca estuvo en su poder para dar o quitar. La ovación fue ensordecedora. Mujeres de todas las edades se pusieron de pie, muchas con lágrimas en los ojos. Después del evento, docenas se acercaron a compartir sus propias historias de abuso de poder, de sentirse invisibles, de ser tratadas como menos que humanas. Gracias por pelear, dijo una mujer mayor con voz temblorosa. Gracias por no tomar el dinero de silencio. Gracias por recordarnos que merecemos dignidad. Carmen las abrazó a todas, estas mujeres desconocidas que se habían convertido en hermanas a través del dolor compartido y la esperanza renovada. Esa noche, de regreso en su apartamento, Carmen se sentó junto a la cama de su madre. Doña Elena seguía sin responder, perdida en el lugar silencioso donde el derrame la había llevado. Pero Carmen tomó su mano y le contó todo. «Lo logramos, mamá», susurró. «No de la forma que planeamos, no con la carrera que esperabas, pero lo logramos, y Lucía, donde quiera que esté, sé que está orgullosa. Papá también». Por un momento, Carmen pudo jurar que sintió un apretón en su mano. Ligero, apenas perceptible, pero ahí. Eligió creerlo real. Afuera, la ciudad brillaba con luces nocturnas. En algún lugar de esa vastedad, Ricardo Montero probablemente seguía creyendo que era la víctima de esta historia. En algún lugar, había personas sufriendo injusticias similares, preguntándose si valía la pena pelear. Pero también había personas encontrando su coraje, rechazando ser silenciadas, eligiendo la dignidad sobre la conveniencia. Y Carmen Díaz, quien una vez fue solo una mesera, había encendido una llama que no se apagaría fácilmente. El nuevo restaurante brillaba bajo el sol de la tarde. El letrero sobre la puerta decía simplemente: «La mesa de Carmen, donde todos son bienvenidos». Carmen ajustó su uniforme. No el uniforme de una mesera esta vez, sino el atuendo elegante de una propietaria. Con la indemnización y préstamos pequeños para empresas, había abierto su propio lugar. No era grande ni ostentoso, pero era cálido, acogedor, y cada empleado ganaba un salario digno con beneficios completos. Don Alberto era su chef principal, finalmente libre del ambiente tóxico de la Perla Azul. Los meseros eran tratados con respeto, sus opiniones valoradas, sus errores recibidos con compasión en lugar de crueldad. La puerta se abrió y Victoria entró, ahora una adolescente de 12 años, más alta y segura de sí misma. «Carmen, ¿todavía necesitas ayuda con los menús en francés?» «Siempre», respondió Carmen con una sonrisa. Victoria venía cada sábado a ayudar, practicando sus idiomas mientras servía como embajadora juvenil del restaurante. Silvia llegó minutos después, trayendo muestras de nuevos diseños para el comedor privado que estaban añadiendo. Su negocio de diseño había florecido, y ahora Carmen era una de sus clientas más orgullosas. Mientras trabajaban juntas esa tarde, preparando para la cena de apertura, riendo sobre pequeños errores, planificando el futuro, Carmen se detuvo un momento. Observó el espacio que había construido, las personas que amaba a su alrededor, la vida que había reclamado. No era la vida que había planeado a los 20 años, soñando con traducir en las Naciones Unidas o viajar por el mundo. Pero era una vida de propósito, de dignidad, de conexión real con personas reales. Y en las paredes del restaurante, enmarcado con honor, colgaba un artículo de periódico sobre el juicio, no como trofeo, sino como recordatorio.
Un recordatorio de que la justicia es posible, de que los poderosos pueden ser responsabilizados, de que una persona ordinaria puede resistir contra sistemas que parecen inamovibles. ¿En qué piensas?, preguntó Victoria, notando la expresión distante de Carmen. Carmen sonrió, rodeando a la niña, ya no tan niña, con un brazo. Pienso que a veces las historias no terminan como esperamos, a veces terminan mejor, más real, más cierto. ¿Esta es una historia con final feliz, entonces?, preguntó Victoria con esperanza infantil, todavía visible bajo su madurez creciente. Carmen consideró la pregunta. Su madre seguía enferma. Ricardo Montero todavía tenía poder y influencia, aunque algo disminuidos. El trauma no desaparecía con un veredicto judicial. La vida seguía siendo difícil a veces. No sé si es un final feliz, respondió honestamente, pero es un final honesto. Es un final donde nos negamos a ser destruidas, donde elegimos dignidad sobre dinero fácil, donde nos convertimos en familia no por sangre, sino por elección. Eso tiene que valer algo. Victoria asintió sabiamente. Vale todo. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, el restaurante de Carmen se llenaba con sus primeros clientes. Familias, parejas, individuos solitarios buscando un lugar cálido. Y Carmen los recibía a todos con la misma gracia, sin importar su ropa, su cuenta bancaria, su posición en la vida. Porque Carmen Díaz había aprendido la lección más importante. La dignidad humana no es algo que pueda ser otorgado o quitado por otros. Es algo intrínseco, inquebrantable, eterno. Y esa verdad, al final, había sido más poderosa que todo el dinero y la influencia del mundo. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó esta historia, mira los otros videos en tu pantalla. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Nos vemos en la próxima historia.